les sean preguntadas sobre hechos, circunstancias o elementos que nos lleven al esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Bien. Cuando les sean formuladas las preguntas, al dar respuesta, procure dirigirse a estos jueces. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que el tribunal resuelva lo conducente y hable con voz fuerte y clara, por favor. Agente del Ministerio Público puede interrogar al testigo. Gracias. Buenos días, ingeniero. ¿Le puede estar amable de explicarle al tribunal cuál es su ocupación? Bien, soy ingeniero en computación, aunque me encargo de áreas administrativas en el grupo Perches. ¿Cuáles son sus funciones específicas en ese grupo? Bien, soy gerente del área de ventas, de previsión integral y soy representante legal de la empresa. ¿Y cuánto tiempo tiene laborando para esta empresa? Tengo trabajando 10 años en el grupo Perches y tengo 1 año como representante legal. ¿Sabe cuál es el motivo por el que comparece este día a declarar? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Sabe el motivo por el cual fue citado hoy? Sí, sí lo sé. ¿Le explica, por favor, al tribunal? Sí, para compadecer con respecto a los gastos que se efectuaron y los servicios que se dieron con respecto al servicio de la señorita Rubí Marisol. ¿En qué consistieron esos servicios? Bien, los servicios consistieron en lo siguiente. A Funeraria La Paz o Grupo Perches se le solicitó el servicio para lo que es la inhumación. Por lo tanto, se compró una fosa, un derecho de inhumación en el Parque Funeral Jardines Eternos. También se llevaron a cabo los servicios de levantar el cuerpo de la persona fallecida. Se le llevó a lo que viene siendo el servicio religioso, las gestiones de documentación y finalmente llevar el cuerpo, el cortejo hacia el Panteón Jardines Eternos para que se le diera sepultura a los restos. ¿Sabe si se hicieron los pagos de esos servicios? Sí, los pagos ya fueron cubiertos. ¿Se expidieron facturas por esos pagos? Sí, se expidieron 2 facturas, una factura a nombre de Funeraria La Paz y otra factura a nombre de Jardines Eternos. En cuanto a las cantidades o el monto de las facturas, ¿los recuerda? Sí, la factura de Funeraria La Paz fue por un monto de 1,099 pesos y la factura expedida por Jardines Eternos fue de 10,668 pesos aproximadamente. ¿A quién se le facturó? Se le facturó a Gobierno del Estado, me parece. ¿Están pagados esos servicios? Hasta donde yo tengo entendido están pagados. Señoría, con fundamento en el último párrafo del artículo 366 del Código de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicita la autorización del tribunal a efecto de exhibirle al testigo para que complemente su dicho documentos incorporados previamente a esta audiencia. Sí, muéstreselos previamente al defensor. Si quiere, Facturas de Jardines Eternos y de Funeraria La Paz. Sí. ¿Alguna manifestación, señor defensor? Nada más precisar que ese documento ya fue incorporado sin que se le dé vista a esta defensa. Ese documento ya fue incorporado aquí al debate sin que se le hubiese dado vista oportunamente a la defensa. ¿Usted no tenía conocimiento de ese documento, señor No. defensor?
algunos de los documentos que ahorita fueron incorporados y que constan en el acta de apertura, agente del Ministerio Público? ¿Cómo, perdón? Ese documento que se le puso a la vista ahorita al defensor, que dice del que no tenía conocimiento, ¿es de los que fueron incorporados Sí, en este previamente en momento? esta audiencia, hace unos minutos. Señor defensor, las documentales que obran en el inciso A y en el B del auto de apertura ya fueron debatidas su incorporación en la audiencia intermedia. Ya están desahogados aquí en la audiencia. Sí fueron, constan, fueron, ¿Sí? de eso se le entregó copia autorizada al defensor. Ingeniero, vio los documentos que se le exhibieron. Así es, sí lo vi. ¿Puede explicar acerca de la primera factura que se le exhibió? ¿Qué es? ¿Puede explicar acerca de la primera factura? Sí, la primera factura primer fue documento que vio? la de Jardines Eternos, ¿verdad? Bueno, es un documento que expedimos en la empresa. Sube, por favor, más Sí, fuerte, por favor. Sí, efectivamente es la factura que expide la empresa Jardines Eternos SASB. Los datos son correctos, las cantidades son correctas. Es una factura original expedida por la empresa a la que represento. En cuanto a la fecha que aparece en la factura, ¿la recuerda? No, de memoria no. En cuanto al segundo de los documentos, el de expedido por Funeraria La Paz, Sí, también es una factura original que expide la empresa Funeraria La Paz SADCB a la que represento. Los datos son correctos. en cuanto a la fecha, No recuerdo ahorita la fecha, pero sí podríamos verificarlo. la fecha que aparece en el documento. Sí, así es. Señora, con fundamento en el artículo 365, a efecto de apoyar la memoria del testigo, solicita al Ministerio Público la autorización correspondiente para el dato aludido de las fechas. Subraye la parte que va a poner a la vista del testigo y antes muéstrenle al defensor, por favor. Es nada más con respecto a la fecha del pago para refrescar memoria. Nada más es esto y esto. Sí, ok. Señor defensor, ¿alguna manifestación? Ninguna. Adelante. Es para refrescar memoria, ¿verdad? Sí, para apoyo de memoria. Sí, nada más lo lee para usted, señor Martínez. Sí, esto lo que estamos. Léalo nada más para usted, en voz baja. Ingeniero, en cuanto a las fechas, ¿las puede precisar? Sí, las fechas que ahí se formulan son las fechas del pago, que fue en la primera 10 de septiembre y en la segunda 11 de septiembre del 2009, ambas. ¿Fecha de qué, perdón? Las fechas del pago. ¿Las fechas del servicio? La fecha del servicio no es esa, el servicio se llevó a cabo el día 15 de agosto del 2009.
Por el momento esto es lo que el Ministerio Público le va a preguntar al testigo. Señor defensor, ¿va a contraexaminar al testigo? No. Señor Moisés Martínez, gracias por haber comparecido. Ha terminado su intervención en esta audiencia. Se puede retirar o bien permanecer en la sala como parte del público, pero se le previene para que no se comunique con el resto de los testigos que aún no declaran, ni les informe de lo aquí ocurrido. Gracias. Gracias. ¿A quién llama, agente del Ministerio Público? A la señora Marisela Escobedo. Ella está ofrecido también su testimonio y aceptado en el auto de apertura. Inciso A. En el apartado de... ¿Me indica en qué punto? No, es al inicio. Después está en el inciso. en la de individualización, donde se establece que para efecto de la individualización del Ministerio Público tiene todos los puntos anteriores, todas las pruebas que se refieren a puntos anteriores, y ella está en el apartado A, en el inciso A, perdón, del rubro de prueba testimonial. En el capítulo quinto. Bien. Señora Marisela Escobedo. Señora Marisela Escobedo, se le hace saber que usted fue llamada a comparecer ante este tribunal para que declarara en esta audiencia de individualización de sanciones del juicio oral 11/2010 que se instruye en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de quien fue Rubí Marisol Fraire Escobedo. Le voy a tomar algunos datos para efectos del registro de su intervención. ¿Su nombre completo, señora? Marisela Escobedo Ortiz. Marisela Escobedo Ortiz. ¿Su edad? 51 años. ¿Su estado civil? Casada. ¿A qué se dedica, señor Escobedo? Ahorita nada. En relación a su domicilio, le hago saber que la ley la faculta para que se lo reserve si usted teme por su integridad física o la de alguien que en él habite. ¿Se lo reserva o lo proporciona públicamente? Me lo reservo. Siendo así, se ordena tomar nota reservada del domicilio de la testigo, quedando prohibida su divulgación. Señor Escobedo, se hace también de su conocimiento que existen penas de prisión de hasta 7 años para los testigos que declaran falsamente ante la autoridad judicial, pero usted no está obligada a declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal, aunque sí debe hacer del conocimiento del tribunal lo que le se ha preguntado en cuanto a circunstancias, datos o elementos que nos pueden llevar al esclarecimiento de los hechos. ¿Protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Bien. Agente del Ministerio Público. Gracias, señora. Buenos días. Buenos días. Señora Marisela, ¿podría explicarle al tribunal cómo se siente?
En estos momentos siento mucha angustia y mucho estrés, pero más que nada angustia. ¿Qué sentimiento le provoca estar en este tribunal? Pues revivir nuevamente la tragedia por la que hemos estado pasando toda nuestra familia durante estos 2 últimos años. Y es algo muy doloroso, puesto que ahorita sé que se va a tocar el tema del daño moral que este hecho nos ha causado a mí y a mis hijos. Entonces eso es reabrir una herida que de por sí en ningún momento ha cerrado, es volver a poner el dedo en la llaga y me ocasiona mucha angustia, más que estrés, angustia y dolor. ¿Puede explicar al tribunal cómo ha vivido este daño emocional que menciona en su vida a raíz de la muerte de su hija Ruby Marisol? Sí, así es. Pues esto remonta desde que mi hija desaparece del núcleo familiar, que fue en los últimos de agosto del 2008. Primero con la preocupación de que, como ya teníamos de conocimiento de que Sergio Rafael lo manejaba, tenía control sobre la vida de mi hija, fue la preocupación primero de que ya la estaba separando de nuevo de nosotros, que ya estaba otra vez aislando, la verdad, y evitando el contacto de ella con el resto de la familia. Fueron de agosto a diciembre una espera, la cual se justificaba por el hecho de que él se había presentado a decir que se habían ido a vivir a Aguascalientes, y era algo razonable, ¿verdad?, el hecho de que ella no se comunicara. Más sin embargo, pues existía la preocupación, como quiera, de que ya otra vez la iba a aislar de nosotros, de que ya le iba a evitar el contacto con la familia. Eso fue en un inicio, y todo lo más terrible se empieza a desencadenar en enero del 2009, cuando ya en diciembre nos percatamos de que ella no está, de que ella no se reporta, y que empieza la búsqueda, ¿verdad? Empieza la búsqueda de mi hija, primero como desaparecida. Inmediatamente, en cuanto empiezo yo como madre de ella las indagatorias, que se me empiezan a señalar o a encender luces de alarma de que a ella le había pasado algo. Fue ya un estrés continuo, fue un peregrinar desde el momento en que presiento que a ella le pasa algo, en que voy ante las autoridades, en que no se me toma desde un principio en cuenta como algo alarmante, ¿verdad?, el hecho de que mi hija no estuviera. Empezar a buscar, empezar a trabajar en esto, tener que abandonar mi trabajo, tener que abandonar todas mis actividades para localizar a mi hija, y cada vez estar viendo y descubriendo que a mi hija le había sucedido algo, que ella no podía haber abandonado a su niña, que si su niña estaba en esa situación con la madre de este hombre, era porque a ella le había sucedido algo, y empezar a asimilarlo y a tragármelo y a seguir buscando y a seguir trabajando de día y de noche, y tener que tolerar incluso las acusaciones de la madre de Sergio Rafael de difamación, de hablar mal de mi hija, y tener que tolerarlo a sabiendas de que, sabiendo yo o mi intuición de madre me decía que a ella le había pasado algo, y tener que tolerar todo esto eran cosas muy difíciles para mí. Tener que tener cordura delante de ella y darle por el lado amable y soportar que esta mujer hablara mal de mi hija, tener que seguir en la lucha día con día, a pesar de no dormir, tener que levantarme otro día a seguir investigando, a seguir buscando, a llevarle al Departamento de Personas Ausentes un motivo fuerte para que ellos entendieran que a mi hija le había sucedido algo.
Y esto fue cuando el joven Ángel Gabriel Valles me llama por teléfono y nos comenta, ¿verdad?, lo que este hombre le había platicado el día en que asesinó a mi hija, la noche en que la asesina. Ya fue, o sea, ya fue un suceso que para las autoridades tuvo que pasar esto para que ellos tomaran cartas en el asunto y ya empezaran a trabajar, ¿verdad?, y empezaran en la búsqueda de mi hija. Empezaron ellos y seguí yo a la par con ellos porque yo estaba segura de que si yo no estaba ahí nadie iba a hacer nada por ella. Entonces toda esta angustia y todo este dolor que me tuve que estar tragando por todo ese tiempo, la desatención de mi familia, el no ponerle atención a mi hijo con capacidades diferentes, fue todo un desajuste en toda la familia, un desajuste emocional para mí, para mis hijos. Ellos todos pues tenían que trabajar, así es que la carga pues la llevaba yo de la búsqueda de mi hija. Tuve que abandonar mi trabajo, tuve que cerrar la empresa que tenía porque no había quien la atendiera. Pude subsistir porque aparte de esa empresa, yo para salir adelante con mi familia, toda la vida me dediqué a vender hasta dulces si era necesario. Entonces, debido a toda esa venta que yo hacía, yo tenía pues dinero desparramado y con eso subsistí todo ese tiempo. Entonces, tenía amistades que me ayudaban a juntar los pagos de lo que yo vendía, mientras que yo me dedicaba a buscar a mi hija. La pena de ver a mis otros hijos en la incertidumbre, también de qué había pasado con su hermana, de ver a mi hijo con capacidades diferentes, que no podía asimilar lo que estaba sucediendo, que no podía asimilar que no podía salir a las calles porque algo malo estaba pasando en torno a la familia. La pena de mi otra hija que llevaba una relación muy estrecha con su hermana y que ella a la vez también se culpaba de que porque ella no había estado, su hermana había tenido que o había iniciado esta relación con este hombre a raíz de que ella se casó. O sea, fue un estar sorteando todas las situaciones, aparte de estar dentro de la búsqueda de mi hija. Conforme avanzaban las investigaciones, se reafirmaba el hecho de que a Rubí la había asesinado Sergio. Y todo indicaba de la misma manera en que en un principio se nos dio, que declaró Ángel. Tener que ir cargando con todo esto y siempre con esa lucecita de esperanza en el fondo de que fuera mentira, de que mi hija en realidad se hubiera ido con otro muchacho, de que no era la buena mamá que todos pensábamos, ¿verdad? Yo en el fondo quería pensar eso y quería imaginarlo, no me importaba, pero con tal de que ella estuviera bien, pero todo me indicaba que no, todo me indicaba que Rubí ya no estaba con nosotros. Como le digo, fueron meses de angustia, de rastreos. De hecho, el primer rastreo lo hicimos la familia, junto con bastantes amistades y entre ellos recolectaron más gente. Fue aproximadamente una cantidad de 120 personas. Fue un rastreo muy exhaustivo, pedimos asesoría de cómo hacerlo para cubrir una mayor área. Se llegó la tarde, las gentes empezaron a retirar y yo no me quería ir, yo quería encontrar, como yo sabía ya por este testigo de que lo que había pasado con mi hija, yo la quería encontrar a como diera lugar. Fue tanta mi fatiga y tanto mi empeño en estar ahí buscándola que tuve un accidente, me caí de un cerro, me lesioné una rodilla y aún así con mis muletas y con mi rodilla lesionada tuve que seguir en la búsqueda de mi hija.
tuve que seguir tolerando ver a esta señora, tolerar sus groserías, porque ya después ya no era una relación amable, ya era una relación de agresión. De hecho, antes de que este joven declarara, estuvimos pegando volantes en la colonia donde viven los padres de este hombre, y ella se enfrentó con mi hija porque volante que mi hija pegaba en los postes, volante que la señora retiraba, y hasta que mi hija la paró, ¿verdad? Y le dijo, pues, que ¿por qué? Y pues a punta de grosería le dijo que para qué hacíamos tanto escándalo, ¿verdad? Con sus palabras de ella, que Rubí era una esto y era una al otro, y que ya otras veces se había ido con otros muchachos, o sea, se encargó de difamar, la verdad, y tener que tolerar todo esto a sabiendas de que mi hija ya no estaba, y que ella sabía que mi hija ya no estaba. Toda su familia, toda esa colonia sabían lo que había sucedido con mi hija, porque él se encargó de decirlo, ¿verdad? A los cuatro vientos, en ningún momento se detuvo a ocultarlo. Entonces, como le digo, cargar con todo esto y seguir como quiera en la lucha y en la búsqueda fue algo muy desgastante, se manejó mucha tensión, mucho dolor retenido, ¿verdad? Porque yo no iba a parar hasta que no la encontrara. Se hizo un viaje a la ciudad de Aguascalientes, a la cual también fuimos nosotros como familia. No se obtuvieron resultados, lo único que encontramos fue un amigo de él que se prestó a la ayuda, a la búsqueda de localizarlo a él. Y hasta que un día la señora nos confrontamos en los baños de la subprocuraduría, y en mi desesperación le di un golpe a la señora porque me agredió verbalmente y me dijo que ella sabía dónde estaba su hijo y que ella sabía qué le había sucedido a Rubí, pero que no me lo iba a decir y que nunca la iba a encontrar. Entonces yo, en mi desesperación ya de meses de búsqueda, le propiné un golpe y ella empieza a gritar que la estaba yo golpeando, diciendo que pues fue una reacción, puedo decirlo, porque no es mi forma de conducirme. Y al siguiente día, debido a esto, la señora me imagino que se asusta y que me vio a mí que me violenté, y va y deja el número de teléfono en donde se comunicaban con él. Entonces fue la manera que se dio con él. El Departamento de Personas Ausentes en su base de datos sacó con este número de teléfono, sacó direcciones y todo. Para esto, el siguiente día de que tuve esa confrontación con la señora Leticia, amanecí con una mastitis severa. Según los médicos, era pues una infección causada porque estaba yo con mis defensas bajas, con mi sistema inmunológico muy bajo por el estrés que estaba manejando. Y en un lapso de menos de 30 días tuve 2 cirugías, una de la rodilla primero, y enseguida a los 20 días me hicieron una mastectomía parcial, casi un 80% de glándula mamaria me tuvieron que extirpar debido a este problema que se me generó por el estrés. Cuando fuimos a la ciudad de Fresnillo a localizar a este individuo, tendría yo unos 10 días de que había pasado por esa cirugía. Tuve que ir con el médico a que me retirara drenajes y todo lo que me había dejado él ahí puesto para la recuperación de la cirugía. Y así me fui, porque yo tenía que ir para recoger a la niña. Ya había la certeza de que él estaba allá. Y así nos fuimos y así me traje a la niña. Nos viajamos por carretera por el hecho de lo de mi cirugía, para en el camino, si había necesidad, pues descansar. Y en la búsqueda a grandes rasgos, esto fue el daño que sufrimos la familia, ¿verdad? Como le digo, la desatención de todos,
los desacuerdos, los pleitos, si tú hubieras estado, o si yo hubiera estado, si yo no me hubiera ido, en fin, un sinnúmero de desajustes emocionales en toda la familia, ¿verdad? A pesar de que mis hijos ya estaban casados, éramos una familia muy unida por el hecho de que el papá ya no estaba. Entonces, todos crecieron juntos, ¿verdad? En apoyo unos con otros. Si yo me tenía que salir a trabajar, mi hija se hacía cargo mi hija mayor de la comida, el otro estar al pendiente de ellas, el otro de irse a quedar con ellas, a veces a dormir, porque yo trabajaba en la noche como enfermera y en el día trabajaba en lo que era la mueblería y la elaboración de los muebles. Entonces era un trabajar juntos, les decía yo, todos vamos en el mismo barco y si uno no hace su trabajo, esto se hunde. Entonces siempre teníamos eso bien claro. Entonces, cuando este hombre se lleva a Rubí y padecí yo una agresión por parte de él, una agresión física, una vez que traté de acercarme a ella, yo no se lo comuniqué a mis hijos por el temor de que ellos fueran a intervenir de manera equivocada con alguna agresión o, ¿verdad?, con ese tipo de cosas que se dan en estos casos. Yo sabía que a ellos les iba a doler que este hombre me hubiera agredido físicamente. Entonces no se los comuniqué, eso fue un gran error de mi parte y otra de las cosas que yo misma traigo cargando. Porque si hubiéramos hecho muchas cosas que no hicimos, esto no hubiera sucedido. Si yo le hubiera quitado a mi hija tiempo, al darme yo cuenta del control que él tenía sobre ella, fue el temor de que mi hija me repudiara por no dejarla estar con el hombre que ella amaba, lo que me detuvo a mí a recogerla, a pesar de que yo veía que este hombre estaba ejerciendo ese tipo de violencia sobre ella, porque también el control es un tipo de violencia, el control de un hombre de 22 años sobre una jovencita de 14 años es violencia. Yo estaba consciente de que consulté a un abogado, me dijo el abogado que no era violación, que era estupro, pero que ella me tenía que firmar y yo estaba consciente de que ella no me iba a firmar ningún documento en contra de él. Entonces lo único que hice, pues dije, bueno, si ella ya se encaprichó con él, si en verdad lo quiere, si él la respeta, si él, a pesar de que ya tenía una vida hecha con otra mujer, con hijos, con ella la va a respetar, la va a cuidar, va a estar bien, pues yo decidí dejarlos. Y es algo que ahora es una carga muy grande para mí, esa decisión. Porque si yo hubiera decidido la forma correcta, ¿verdad? El hecho de que mi hija no podía estar con una persona mucho mayor que ella estuviera aquí, yo no estuviera en estos momentos en este lugar, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas hasta el momento en que localizamos los restos de mi hija, que fue el desenlace ya de un agravio tremendo, de una cosa que vino a marcar nuestras vidas de una manera muy trágica y que yo pienso que es irreversible, que esto no tiene marcha atrás. Aquí no hay marcha atrás. Aquí lo único que queda es tragarnos nuestro dolor. Es vivir de mi parte y espero que a ellos no les suceda lo mismo, que puedan salir adelante, que puedan superar esta tragedia. Pero de mi parte es vivir sin vivir. Es respirar sin alientos de seguir. Es no importarme nada. Es tragarme a veces hasta la antipatía en contra de mis hijos. Yo sé que está mal y yo sé que ellos lo sienten y que les duele. No sé qué me pasa, pero a veces hasta la presencia de ellos me molesta. Lo único que
que me consuela y es de una manera mínima, es la presencia de la hija de Rubí, porque sé que ella no tiene la culpa de nada, pero en ocasiones hasta ver a la niña tan bonita, tan sana, tan inteligente, me da rabia y me da coraje, porque no lo puedo disfrutar, porque mi reclamo es: ¿por qué? Yo no tengo que estar viviendo estas bendiciones de esta niña. Esto le tocaba a mi hija, esto no me tocaba a mí, yo ya las tuve con ellos. Esta niña, esas gracias, ese crecer, ese desenvolverse, esa inteligencia, eso le tocaba a mi hija. Era lo que ella tenía derecho a disfrutar, no era para mí. Así es que ni siquiera eso puedo darme el gusto de disfrutar, porque me viene esto a la mente inmediatamente. Lucho por estar bien, lucho por seguir adelante. Sé que tengo mi otro hijo con capacidades diferentes que me necesita, pero hay momentos en que digo, bueno, mi hija se fue y su niña sigue viviendo y su niña está bien atendida, es amada. Entonces, si yo me voy, ellos también van a seguir bien. Ellos de alguna manera van a seguir viviendo. Hay momentos en que llego a la conclusión de que mi vida no es indispensable aquí, de que me puedo ir y de que puedo descansar y que todo va a seguir igual, que todo va a seguir su curso, que esa niña va a tener quien la cuide, de que mi hijo va a seguir viviendo, de que no soy indispensable aquí. Lo único que todo este tiempo me ha detenido es el hecho de saber de que si yo me iba, este hombre se iba a quedar en las calles, se iba a quedar libre, porque nadie iba a mover un dedo para encontrarlo y para detenerlo y para comprobar lo que hizo con mi hija. Eso es lo único que a mí me ha detenido aquí. Espero más adelante encontrar otros motivos de vida, otros motivos para seguir, como les digo, para seguir respirando, para seguir viviendo, para seguir cargando con todos estos remordimientos, con todas estas culpas de no haber retenido a mi hija conmigo, aún con su enojo, aún con su odio, si llegara a sentir todo eso por mí. Yo tengo que cargar con todo esto. Cuando sucede el desenlace, que ya